Vamos al libro de Habacuc, al capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 15, capítulo 3, hasta el versículo 15. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros que como tempestad acometieron para dispersar, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que tenemos. Gracias a tu misericordia, porque en esa palabra vemos tu obra, vemos tu salvación, vemos tus propósitos hacia tu pueblo, hacia nosotros, y vemos la salvación que tienes para tu pueblo. Te pedimos que nos des entendimiento, que abras nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos ver tu obra, para que podamos entender tu palabra, y que esa palabra obre en nuestras vidas, y que haga para lo que tú la mandaste, para salvación, para edificación de tu pueblo y de tu iglesia, y para tu gloria, Padre bendito. Te pedimos que tú estés presente aquí, que obres, que sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Habacuc responde con una oración a la contestación que Dios le da acerca de sus dudas y objeciones. La palabra que oyó de Dios
le ha hecho entender lo que Dios está haciendo y cambia su manera de pensar. Ahora está de acuerdo con la manera de actuar de Dios. Esa es una actitud de arrepentimiento. Nos arrepentimos cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando reconocemos que nosotros estamos equivocados y que Dios tiene la razón. Cambiamos lo que nosotros pensábamos que era lo correcto y estamos de acuerdo con lo que Dios dice y con lo que Dios hace. En el caso de Habacuc, el cambio en su mente le lleva de la angustia y la desesperación a un canto de alabanza. En la mente de un pecador, el cambio en la manera de ver la vida con sus propios ojos y verla a través de los ojos de Dios. Ese es el arrepentimiento. Le lleva a reconocer su propia maldad, entender que no solo ha dañado a su prójimo o a él mismo, sino que al hacerlo ha ofendido a Dios, lo ha deshonrado, porque él mismo se ha puesto en una posición por encima de Dios, al decidir lo que se debe o no se debe de hacer, quitándole la autoridad que le corresponde, el derecho que tiene para decidir lo que va a hacer con su creación. Con el arrepentimiento viene el abandono de esa conducta, un cambio en la conducta que demuestra que el arrepentimiento es verdadero. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 3, los versículos 8 a 14. El arrepentimiento no es solo reconocer y el dolor por algo, también es un cambio en la conducta. Dice Lucas 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Habacuc no se está arrepintiendo de un pecado que ha cometido, pero el cambio en su mente, ese cambio de actitud, nosotros podemos aprender lo que es el arrepentimiento. Dios, por medio de su palabra, le ha conseguido que pueda entender lo que está haciendo. El arrepentimiento de un pecador, Dios se lo da, al igual que la fe.
para la salvación por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Es algo que Dios hace por completo, sin que nadie pueda merecerlo o ganarlo de alguna manera. Es un don, es un regalo que Él da. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículos 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El cambio en la mente del profeta es tal que su oración toma la forma de una alabanza, de un canto que recuerda la grandeza de Dios y las obras que hizo con su pueblo y para su pueblo. Inicia con una oración expresando el temor reverente que ha tenido al oír la palabra y le pide que avive su obra en medio del tiempo, antes del fin, y que la haga conocer. Le pide misericordia en medio del castigo. Empieza a recordar la gloria que Dios mostró cuando sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Cómo su gloria cubrió los cielos. Todos temían en su presencia. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Después, Habacuc recuerda cómo los enemigos son consumidos, y el universo teme cuando Él se aproxima. Describe de una manera poética cómo los montes no son nada comparados con Dios y con sus caminos y con la manera de obrar con su pueblo. Caminos a veces no reconocidos, increíbles, extraños, pero son para salvación de su pueblo. Dice en el versículo 7 de nuestro pasaje de Habacuc 3: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Aquí sigue recordando cómo en el pasado Dios siempre protegió a su pueblo, y cómo Él personalmente intervino muchas veces para cumplir sus planes, para proteger a su pueblo y para castigar a sus enemigos. Y menciona a Cusán y a Madián, que parecen ser dos nombres para Madián, que es la región donde se dieron los milagros ligados a la salida de Egipto rumbo a la tierra prometida. La aflicción se dio porque Madián
se oponía al avance de Israel hacia la tierra prometida y lo hizo pecar al pueblo con inmoralidad e idolatría, por lo que fueron castigados más adelante. Vamos al libro de Números, capítulo 25, versículos 16 y 17, y después ahí mismo Números, capítulo 31, versículo 7. Pero primero Números 25, 16 y 17. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. En el 3:17 leemos 31:7 leemos: y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Por eso habla de la aflicción en Madián. En el versículo 8 de nuestro pasaje: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Ya en el versículo 3, Habacuc dice que Dios vendrá desde la región de la que empezó a llevar a Israel, desde Egipto hasta Canaán, desde el Sinaí, y viene para hacer juicio. Lo que vemos en las menciones de su enojo y su ira. No viene a pelear contra la naturaleza. Los mares, los ríos, las aguas, son una figura de los enemigos del pueblo, de los enemigos de Dios también. Y viene a hacer juicio contra ellos, que no quieren que llegue a la tierra prometida, que amenazan a Judá. Igual que en el pasado, cuando logró victorias milagrosas para salvar a su pueblo, ahora lo va a hacer también contra Babilonia. Pero al hablar de caballos, carros, del mar, lo que quiere señalar Habacuc es el éxodo. Vamos a Deuteronomio 11, versículos 2 a 4. Deuteronomio 11, 2 a 4. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. En el Éxodo, el primer enemigo derrotado fue el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y para la destrucción del ejército de Egipto, Dios usó el mar. Habla de los carros de Dios. Los carros de Dios son los ángeles que Él usa
como su ejército. Vamos a ver el Salmo 68, versículo 17. Esto nada más para entender que mostró, cuando dice en el versículo 8, mostraste en tus caballos y en tus carros de victoria. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Siguiendo en el versículo 9 de Habacuc 3, se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos. Es un canto, es una alabanza, entonces hay muchas figuras poéticas. Y esta es una figura de un arquero que prepara su arco para usarlo y disparar sus flechas. En su visión, Habacuc ve que Dios vino como un guerrero con su arco para derrotar a sus enemigos, representados por el río, por las aguas, por el mar. Las promesas que juró a Abraham no estaban limitadas a él, siguen siendo palabra segura para su pueblo. Dice ahí en el versículo 9, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, y siguen siendo hoy para nosotros palabra segura, para las tribus y para el pueblo de Dios. Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 70 a 74. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Ahí también en el versículo 9 dice, hendiste la tierra con ríos. Las promesas y la protección al pueblo no cambiaron a pesar de la rebeldía, de la desobediencia e incluso de la presencia del pecado en el pueblo. Les dio de comer y de beber en el desierto. A pesar de su rebeldía, nunca abandona a su pueblo. Salmo 78, versículos 15 y 16. Salmo 78, 15 y 16. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Tenemos que buscar las referencias en la Biblia para entender las figuras poéticas de la oración de Habacuc. Dice en el versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Ya en el versículo 6 menciona que los montes fueron desmenuzados
y se está refiriendo a los fenómenos que ocurrían cuando Dios se presentaba. Truenos y relámpagos, humo y temblores. Menciona después el paso del Mar Rojo y también del río Jordán, cuando las aguas se separaron para que el pueblo pasara en medio, cuando entraron a la tierra prometida. Durante todo el camino, Dios actuó a favor de su pueblo de una manera milagrosa, quitando todos los obstáculos que le impedían avanzar, ya fuera el desierto, las montañas, el mar o los ríos o los pueblos que vivían sobre donde tenía que pasar. El abismo es una referencia a una parte de la naturaleza que está sujeta a la voluntad de Dios y que solo es una manifestación de su poder. Y que aquí es usada la naturaleza para llevar a su pueblo a donde Él quiere. Vamos al Salmo 77, versículos 17 a 20. Salmo 77, 17 a 20. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Vamos al versículo 11 de nuestro pasaje de Habacuc 3, que dice: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Durante el viaje hubo muchos pueblos que se oponían al avance del pueblo de Israel, y ellos tuvieron que pelear contra ellos, pero nada podía detener su avance, porque Dios había prometido a Abraham que le daría esa tierra. Y aquí Habacuc recuerda una de esas batallas en la que Dios intervino de una manera milagrosa, cuando Josué se lo pidió. Vamos al libro de Josué, capítulo 10, versículos 13 y 14. Josué 10, 13 y 14. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. La luz de sus saetas, dice ahí, al resplandor de tu fulgente lanza. Esas luz son el granizo y los relámpagos que Dios usó ahí mismo en Josué 10, versículos 10
y 11. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios es soberano, actúa en la historia humana de una manera milagrosa, cambiando el curso de la naturaleza como Él quiere. Usa a personas, a naciones, al agua, al sol, a las piedras, o a lo que Él decida, en el momento en que Él lo decida, lo que Él disponga. Dice en el versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Hollar es pisar, dejando una huella en el piso, y es usado como una ilustración de una invasión militar. Trillar es separar la paja del trigo, y es para poder aprovechar el fruto de la tierra. Y aquí se refiere al avance irresistible y victorioso del pueblo hacia su destino. Pero este paso era únicamente porque Dios iba delante del pueblo, y era Él el que peleaba. De otra manera, Israel no se hubiera atrevido a atacar a esas naciones que eran más fuertes que ellos. Vamos al Salmo 68, versículos 7 y 8. Salmo 68, 7 y 8. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Versículo 13 de nuestro pasaje dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Dios salió para ayudar a su pueblo, para salvarlo, para protegerlo, para pelear por él. Ahora, de una manera clara y sencilla, entendemos todo lo que está diciendo acerca de las imágenes. Vemos el amor de Dios para su pueblo y el compromiso que tiene con él, las promesas que hizo y que nunca va a dejar. Por medio de estos eventos del pasado, les recuerda hasta qué punto Dios está dispuesto a actuar a favor de su pueblo. Pues abrió el camino por los mares, hizo temblar los montes como el Sinaí, hasta detuvo el sol en su camino. Pues si Dios ha hecho tanto por su pueblo, ¿cómo podemos dudar que hará lo necesario para protegernos a nosotros ahora, hoy, en este día, a su pueblo actual? Vamos a Romanos 8:32.
Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El inicio del libro de Habacuc es con una queja por los pecados del pueblo, que son muchos, que es una manera de vivir para ellos. Y sin embargo, Dios mantiene sus promesas. ¿Qué compromiso puede tener Dios con un pueblo pecaminoso? ¿Qué amor por una gente tan vil? Dios salió para socorrer a su pueblo, a su ungido. El pueblo escogido por Dios es ungido y tiene la protección de Dios. Vamos al Salmo 105. Versículos 6 y luego el 14 y el 15. Salmo 105, versículo 6, dice: Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Versículos 14 y 15. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Moisés, Josué y David fueron ungidos por Dios como dirigentes de Israel, pero solamente como una figura del Mesías. Ellos y otros fueron mediadores que Dios usó para liberar al pueblo en diferentes momentos y de diferentes circunstancias. Pero el ungido de Dios es, a final de cuentas, Cristo mismo. La palabra Cristo significa eso, ungido. Y en Cristo nosotros somos ungidos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21. Capítulo 1, 20 y 21. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la iglesia de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. El pueblo de Dios y el ungido van juntos. El ungido es la cabeza y representante del pueblo, y el pueblo es ungido en Cristo. ¿Por qué hace Dios tanto para salvar a su pueblo? Porque lo ama. Y no se puede dar ningún motivo para ese amor. Es algo soberano, libre, gratuito. Nos ama porque nos ama. No es por algo en nosotros, ni por algo que hagamos, sino porque Él quiso. Vamos a Deuteronomio 7, versículos 6 a 8.
Deuteronomio 7, 6 a 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pero ¿cómo puede comprometerse con un pueblo pecaminoso? A causa del ungido, a causa de Cristo. En Cristo somos hechos aceptos, somos justificados, adoptados y santificados. Es obvio que nosotros merecemos el mismo castigo que los caldeos, pero unidos a Cristo, en el ungido, recibimos bendiciones sin número, precisamente porque nos ama. Por eso envió a Cristo. El amor que tiene por nosotros es tan grande que dio a su Hijo, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En amor nos dio a su Hijo. En su Hijo nos recibe en su morada y a su favor. Al estar unidos a Cristo, Dios ve en nosotros a Cristo. Ve la justicia de Cristo, su obediencia. Y entonces somos valiosos a sus ojos. Y en Cristo nos ama. Y somos santos para su gloria. Pues para eso nos hizo. Vamos a Isaías 43, versículos 4 a 7. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice el versículo 13 de nuestro pasaje: traspasaste la cabeza del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Los enemigos de Israel fueron destruidos. La casa de los malvados será totalmente demolida. No quedarán ni los cimientos, no quedará nada. Dice el versículo 14: horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Con sus mismas armas son destruidos los reyes, aunque eran una multitud. Es la venganza por su maldad, por atacar al pueblo cuando estaba débil, cuando era totalmente desvalido y vulnerable. Y dice el versículo 15: caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Nada pudo impedir el avance de Dios guiando a su pueblo hacia su heredad. Ni el mar Rojo, ni el río Jordán, ni los muchos enemigos representados por las aguas. Todo lo hizo Dios
y lo sigue haciendo, porque viene para socorrer a su pueblo. La visión que Habacuc debe escribir describe los milagros y maravillas que Dios ya hizo, que hizo en el Sinaí y va a repetir por su pueblo. Le ha dicho que va a destruir a Babilonia, cuando Babilonia todavía no los ha invadido, pero también va a venir la destrucción sobre ese enemigo. Y al ver esta visión, Habacuc cambia su manera de pensar. Nosotros estamos recibiendo esa visión de Habacuc. La tenemos ahí escrita. Y no solo eso, tenemos muchas más maravillas descritas ahí en la Biblia. Podemos ver las maravillas y cambiar nuestra manera de pensar al verlas. En la antigüedad existió en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, era una ciudad enorme, dedicada a la cultura y a la sabiduría. Había ahí una gran biblioteca en la que se decía que estaba reunido todo el conocimiento del hombre en esa época. Había alrededor de 900,000 manuscritos allí concentrados, hasta que fue destruida en el año 300. El día de hoy, en una computadora, en la computadora de nuestro hermano Morgan, ahí en su disco duro, hay más información que en esa biblioteca de Alejandría. Y desde ahí, él puede tener acceso no solo a lo que había en la biblioteca de Alejandría, sino a miles de bibliotecas alrededor del mundo y miles de libros. Y puede ver toda la información que quiera. Podemos oír ahí los himnos y muchas otras cosas. Toda la sabiduría del mundo al alcance de nuestra mano. En 1969, hace 44 años, el hombre hizo lo que para él fue una gran hazaña. Pisó la luna. Y mientras ocurría esto, muchos de nosotros lo podíamos ver en ese mismo instante en nuestras casas a través de la televisión. Recientemente podíamos ver a un robot explorando la superficie del planeta Marte. En el 2003 pudimos ver la guerra de Irak en vivo. Pudimos ver armas, misiles, destruyendo tanques, fortalezas, edificios. Pudimos ver un poderío de destrucción impresionante. En el día de hoy, hace unos pocos días, pudimos ver al Popocatépetl temblar y arrojar ceniza y lava en nuestro teléfono. Y podemos ir al Zócalo y en un concierto ver, no en una pantalla, sino en el cielo, imágenes en 3 dimensiones de luces enormes de colores y en 3 dimensiones puestas ahí. Nos podemos asombrar por una nube y una columna de fuego en el desierto, por una batalla en la que cae granizo, por ver temblar a un monte, o porque se abra el mar, incluso por cosas que ha logrado el hombre, como ponerle un corazón mecánico a alguien cuyo corazón ya no funciona bien. Pocas cosas pueden asombrarnos. Incluso hasta México ganó la medalla de oro en fútbol en Londres.
¿Qué nos puede asombrar? Hay pocas cosas. El faraón vio muchas maravillas. Vio destruido a su país y oyó de sus magos que lo que pasaba era por obra de Dios. Dios actuando. Pero él se enorgulleció y se endureció. No quiso reconocer su pecado. En los días de Jesús, poco después de haber alimentado a 5,000 personas, prácticamente de la nada, le preguntaron: ¿y qué señal haces tú para que creamos? Le preguntaban a Jesús: ¿qué señal? Y él decía: no tendrán otra señal más que la del profeta Jonás, 3 días y 3 noches en una tumba. Nosotros también vemos las maravillas de Dios, están a nuestro alcance. ¿Qué vamos a hacer con ello? No querer ver y reconocer las maravillas es una dureza muy grande. El faraón no quiso reconocerlo por puro orgullo y soberbia, y el pueblo mismo de Dios tampoco. Vamos a Nehemías 9, versículos 16 a 21. Nehemías 9, 16 a 21 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Las maravillas de Dios y su misericordia y su amor están a la vista, a nuestra vista. Dice en Romanos que solo con ver el universo vemos la manifestación de Dios. Y en nuestra vida hemos visto maravillas, y tenemos las maravillas escritas en nuestras Biblias. Si no las queremos ver, es por nuestra dureza, porque nos hemos endurecido y nos hemos vuelto orgullosos. Reconoce tu dureza, reconoce tu pecado y ve
¿A dónde te ha llevado? Seguramente tu vida irá empeorando. ¿Qué maravilla quieres ver? ¿Estás esperando a que Dios te destruya completamente? ¿Qué esperas que Él haga? ¿Qué obra quieres que Él haga? Hemos visto que haga lo que haga. Si nos hemos enorgullecido, haga lo que haga, no vamos a creer, nos hemos endurecido. Pero eso no importa. Lo verdaderamente importante es la eternidad y lo que va a pasar con tu alma. Solamente hay dos posibilidades: seguir igual o que te arrepientas y que creas en Jesucristo, que vengas a Él con humildad, reconociendo tu necesidad de un Salvador, no esperando riquezas, no esperando para tu vientre. Leíamos en el culto de oración, en el Salmo 17, hoy en la mañana, estos versículos. En el 13 dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Dónde está tu porción en esta vida? Lo único que quieres es llenar tu vientre. Tu única opción es que vengas a Cristo con humildad, confiando en Él, porque sabes que no puedes salvarte por ti mismo. La mayor maravilla es la obra de Cristo en la cruz, pagando por los pecados de su pueblo, por los enemigos de Dios, para reconciliarlos con Él. Pídele que te dé arrepentimiento y fe. Haz cuentas con Él. No las puedes pagar, pero Cristo sí. Y Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Reconcíliate hoy. Cree en lo que Él dijo: el que viene a mí no lo echo fuera. Vamos a terminar leyendo de 2 de Corintios 5, 18 a 21. Segunda de Corintios 5, 18 a 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo.
reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar, hermanos. Señor, sabemos que tu misericordia es infinita, pero también sabemos que nuestra dureza es muy grande, pero tu palabra es como un martillo que quebranta la roca, rompe nuestros ídolos, rompe nuestro corazón duro y haznos entender tu palabra, tu misericordia, que podamos ver tus maravillas, que podamos ver la maravilla de tu salvación a un pueblo pecador, a un pueblo rebelde, a un pueblo que no merece esa misericordia, pero tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, obra en nosotros, déjanos ver tu luz. Aunque estemos en el desierto, déjanos ver esa columna de luz que nos guíe por donde debemos ir. Que podamos entender tu palabra, Señor. Y que todo esto sea para salvación de tus elegidos, de tu pueblo. Que tú lo hagas, Señor, porque nadie más lo puede hacer. Y pedimos que sea para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.